Uno de los principales valores de Aragón es su imponente naturaleza. Parques y monumentos naturales, reservas y paisajes protegidos conforman una de nuestras señas de identidad. Pero pocos saben que en Aragón existe solo una reserva de la biosfera, la de Ordesa-Viñamala. ¿Pero qué es una reserva de la biosfera? Sepan que son zonas geográficas que representan los diferentes hábitats del planeta. Estas reservas son incluidas en la red mundial mediante la decisión del Consejo Internacional de Coordinación del MAP y son evaluadas cada 10 años. En España hay 47 reservas de la biosfera. Nuestra comunidad fue pionera en el nacimiento de estos espacios protegidos. En 1977 aquí se creó la segunda reserva de la biosfera de España. Entonces contaba con una superficie inicial de algo más de 50.000 hectáreas. Casi 4 décadas después, en 2013, se multiplicó por más del doble y fue ampliada hasta superar las 117.000. Esta reserva se expande por 11 municipios del norte de Huesca, repartidos por 2 comarcas. Biescas, Yesero, Hoz de Jaca, Panticosa y Sallén de Gállego, en la comarca del Alto Gállego, y Torla-Ordesa, Broto, Fallo, Tellasín, Puertolas y Bielsa, en la comarca del Sobrarbe. La reserva de la biosfera de Ordesa-Viñamala cuenta con unos 6.000 habitantes, aunque sus enormes atractivos turísticos y posibilidades de ocio, así como una oferta de alojamientos y restaurantes de todo tipo, le permite recibir cada año más de 1 millón de visitantes. Gracias a la reserva de la biosfera de Ordesa-Viñamala podemos descubrir cómo es el ecosistema de montaña del Pirineo. Entre sus paisajes destacan los propios de alta montaña, con imponentes glaciares y formaciones provocadas por la erosión glaciar, los bosques mixtos caducifolios, los pinares de pino negro y los avetales. Entre su fauna sobresalen especies de alto valor, como el quebrantahuesos, el sarrio, el desmán de los Pirineos, la perdiz nival, el urogallo o el pito negro. Así es nuestra única reserva de la biosfera, uno de los principales referentes del Aragón más natural.